Es un programa realmente especial esta noche, porque en nuestros estudios ya está Atilio Borón, sociólogo, porque ya están los filósofos Eduardo Rinesi y Rocco Carbone también, y vamos a hablar justamente de aquello que tiene que ver con lo contemporáneo y los elementos que trae la política, lo político y la gravitación que tiene en lo social, ¿no? Cuáles son los vectores que en este momento nos recorren, cómo leer nuestra realidad, cómo leer nuestro entorno en todo caso. Y quizás alguna pregunta con la que yo quiero arrancar esta noche es, ¿qué pasa con los atajos que muchas veces nos proponen para pensar y para pensarnos dentro de lo que es un ecosistema justamente de la política y de lo político, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos a mano? ¿Cómo hacemos en esta especie de esfera totalmente fragmentada, que son las demandas que surgen desde lo colectivo, pero sobre todo desde lo individual? ¿Cómo se articulan las respuestas que tienen que venir de la política justamente? Y quizás en ese sentido, bueno, yo quería en el comienzo de este programa echar mano de uno o de dos escritores que para mí son importantísimos, que nos ayudan siempre a pensar nuestra realidad. El primero de ellos es Italo Calvino, este genial escritor italiano, fallecido en el año 1985, que en el año 84, un año antes, bueno, cierra lo que es un volumen de ensayos que se va a titular, y es una gran pregunta, ¿por qué leer los clásicos? Y allí, en medio de lo que es el análisis de los autores clásicos, de los griegos, de los latinos, bueno, Italo Calvino lo que hace es una inmersión directamente en la literatura de otro genial escritor como es Jorge Luis Borges. Y Calvino va a empezar lentamente a recorrer la literatura de Borges, va a decir, bueno, hasta los años 40 aproximadamente lo que teníamos era un Borges ensayista, un Borges que buscaba, que llevaba adelante algunos circuitos vinculados con lo que son derroteros que cualquier escritor lleva en términos de lo que es un aprendizaje. Pero claro está, lo que va a decir Calvino es que Borges crea finalmente algo que es reconocido como un género en sí mismo, el género del cuento borgiano, una especie de universo, de ecosistema que está gobernado por el intelecto. Un universo frío, un universo calculador, algo que está poblado al mismo tiempo por ideas y que resuman la quinta esencia de lo que uno podría considerar que es justamente un juego de ingenio. Borges crea una literatura potencialmente gobernada por el intelecto, ¿no? Y lo que va a decir Calvino es que esto iba casi a contramano de lo que era el epicentro mismo del interés en términos de la literatura del siglo XX, que justamente va en un sentido contrario, dice Calvino, porque lo que se buscaba desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la creación literaria, era acumular. ¿Acumular qué? Bueno, la experiencia del sinsentido de la vida. Algo que no ha cambiado, por supuesto, y que no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces lo que dice Calvino es, bueno, en el siglo XX la mayor cantidad de escritores que llevaba adelante una literatura lo que buscaba era reflejar con el lenguaje ese mismo sinsentido. Borges va en un sentido totalmente contrario. Borges va a una especie de revancha gobernada por el intelecto, gobernada por el intelecto. Pero claro está, en esa especie de entramado, Calvino va a seguir investigando en ese ensayo sobre la literatura de Borges y va a decir algo que es realmente fundamental y que es el epicentro mismo de la idea que quiero expresarle esta noche, porque lo que va a señalar es que Borges rompe una especie de bloqueo que tendía y que de alguna manera le permite superar justamente esa barrera a partir de lo que era una invención. ¿Cuál era esta invención que descubre Calvino y que por supuesto a todos nos resulta sumamente familiar? Bueno, aquello que está y que uno nota permanentemente en la literatura a partir de un libro que es fundamental y que lo catapultó a Borges a ser uno de los referentes de la literatura mundial, como es Ficciones. Ficciones está publicado en el año 44, 1944, y tiene algunos cuentos que son sencillamente fantásticos. Y no lo digo en un sentido literal, lo digo también casi en términos comparativos. Está quizás la obra maestra, que es Clonuk var orbis tertius, pero también hay otros como El jardín de los senderos que se bifurcan, Pierre Menard, autor del Quijote, La biblioteca de Babel. Bueno, hay tantos cuentos que son realmente geniales, casi le diría insuperables, y si uno tuviese que poner una especie de común denominador, bueno, ese común denominador tiene que ver con el descubrimiento que hace Italo Calvino de la literatura de Borges. ¿Cuál es esto? Bueno, y Calvino va a decir que Borges finge en gran medida que aquello que quería escribir
que aquello que era su objetivo cuando emprendía, por ejemplo, una narración, bueno, ya había sido escrito, ¿no? Calvino lo que dice es aquello que Borges quería llevar adelante en términos conceptuales, en términos de ideas, en términos de estructuraciones de ese mundo de las ideas, bueno, que aquello que él quería escribir ya había sido escrito. Y entonces lo que va a hacer Borges es lo va a sumar directamente a su literatura a través de lo que eran formulaciones, obras de alguien que se suponía que era un autor que ya había escrito la idea que quería llevar adelante Borges. Entonces, claro, la literatura de Borges se puebla realmente de un sinnúmero de autores que quizás no existían y que eran autores que venían de otras literaturas, de otras culturas, autores desconocidos, que de alguna manera eran citados o eran reseñados directamente por una idea, esa idea que Borges quería llevar adelante y que lo que hace es, en términos apócrifos, incorporarlo como algo que ya había sido escrito y que no valía la pena realmente detenerse en eso. Y esta es la fórmula que uno puede ver, que uno puede palpar y que nos parece y que nos transforma en lectores inteligentes cada vez que acometemos la lectura de un cuento de Borges, ¿no? Y en ese punto es que Calvino creo que da de lleno con algo que sin ninguna duda es característica fundamental de la literatura del genial escritor argentino. Ahora, usted se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué me habla de Borges, de ese gobierno del intelecto, de esta especie de maquinaria inédita que inventa Borges y que lo hace realmente famoso en términos internacionales, como es fingir que aquello que quería escribir ya había sido escrito por otro, por un autor desconocido, que él citaba en su literatura y que le permitía avanzar hacia adelante? Bueno, porque lo que creo es que uno puede trazar un paralelismo con aquello que hoy vemos de lo que propone la oposición política. ¿En qué? En términos de debate, en términos de ideas, en términos de argumentaciones. La oposición política, y uno podría escuchar una y otra vez en una especie de sinfín al expresidente Mauricio Macri, es ni más ni menos que terminan fingiendo que aquellas ideas que realmente vale la pena debatir, bueno, ya han sido debatidas en el pasado, que ya no vale la pena acometerlas. Y que en todo caso, si tenemos que hablar de reformas tributarias, de reformas fiscales, de reformas laborales, bueno, que la única forma de acometer esa especie de debate es si vamos en el sentido que ellos nos marcan, que claramente es regresivo, que claramente es discriminador, que uno podría pensarse que siempre se está pensando en dejar de financiar lo que es la mayor cantidad de derechos. Pero ¿dónde está escrito que eso tiene que ser así? Y entonces la maquinaria se pone una y otra vez en marcha. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, lo que hay detrás, lo que uno escucha una y otra vez es que existe la idea de la libertad individual. Y la pregunta es si acaso eso, la idea de la libertad individual, no termina desplazando las posibilidades de la construcción colectiva, las posibilidades de que surja desde lo colectivo una demanda a la cual tenga que proveer la política y lo político, ¿no? En un mundo que es fragmentado, donde esas demandas en términos de la política son también fragmentarias, lo que uno podría considerarse es de dónde van a venir las soluciones, de dónde se van a atender los puentes que se necesitan desde esas demandas de las cuestiones que nos pasan todos los días y que van a buscar una salida en la política al momento en el cual eso se va a terminar debatiendo y van a llegar esas soluciones. Hoy eso está totalmente roto. Está totalmente fragmentado. Y quizás en ese punto es que me parece importante traer nuevamente a discusión cada una de las cuestiones que no tenemos que cometer el error, pero muchas veces lo cometemos, pensamos que ya han sido, en todo caso, subsanadas, que ya han sido recorridas, que ya han sido conquistadas. Bueno, ahí hay un verdadero peligro, porque a través del odio, a través de la violencia, a través de las fórmulas como la borgiana, que le estoy citando, lo que hace la oposición política es desplazar la posibilidad de la verdadera discusión, obturar lo que es un debate y, por supuesto, meternos de lleno en un mundo que es sumamente regresivo y que es sumamente desigual. Sumamente desigual.